Siendo las 2:47, se da continuidad de la tarde del día 11 de marzo del año 2011, se da continuidad a la audiencia que se desarrolla dentro del Código Único de Investigación 11-001-60-0014-2006-80-311, que corresponde al número interno 135-565, trasladado por parte de la Fiscalía General de la Nación. El documento original, archivo de las diligencias en este mismo Código Único de Investigación, con nota final de sello y firma de 21 de febrero del año 2011 por el agente del Ministerio Público, comunicaciones remitidas frente a esta situación de archivo con la planilla de envío. El escrito original radicado frente a la Fiscalía el 23 de febrero del año 2011, con fecha 22 de febrero del año 2011, donde se refiere a derecho de petición para solicitar el desarchivo en este Código Único de Investigación. El oficio sin número del 24 de febrero del año 2011 en este Código Único de Investigación, en el cual se resuelve la solicitud de desarchivo, que refiere que la delegada fiscal no acepta la solicitud, y planilla para información en lo que corresponde a esta comunicación a el solicitante del desarchivo de elementos que fueron conocidos por los asistentes a esta audiencia como sujetos intervinientes y por este estrado judicial. Como se han presentado elementos que fueran mencionados en esta situación, pero que no se conocían antes y que pueden referirse a las manifestaciones previas, se hará el uso de la palabra nuevamente al defensor de la indiciada y al solicitante si quieren hacer manifestaciones. Tiene el uso de la palabra el defensor. No, su señoría, ninguna manifestación. Tiene el uso de la palabra el solicitante. Señora, respecto de los elementos que acaba de incorporar la Fiscalía, ¿es el uso de la palabra para referirnos a ellos? Sí, señor solicitante. Señor juez, simplemente… Se le solicita al público guardar silencio, comportarse bajo las directivas de asistencia a una audiencia en sala de audiencias, o por favor retirarse de la sala. Que efectivamente la señora fiscal con prontitud atendió la solicitud de la víctima en cuanto a que se pronunciara en el menor tiempo posible frente a la solicitud de desarchivo, en aras de poder recurrir a las otras posibilidades que la ley establece, que es precisamente en la que nos encontramos hoy. Las comunicaciones se surtieron, no hubo ningún inconveniente con eso frente a las diferentes decisiones que la Fiscalía adoptó. Se ha escuchado al solicitante de la audiencia enunciada como desarchivo, al defensor de la ciudadana referida como indiciada, a la Fiscalía General de la Nación, no presente el Ministerio Público, pese a que fuera solicitada su presencia en el escrito del solicitante, pero no remitida comunicación al respecto. Se ha referido por parte de la Fiscalía General de la Nación que la actividad se encontraba en etapa de indagación cuando se produjo el archivo. Refiere el solicitante que solicita ordenar el desarchivo de la investigación y continuar con la misma hasta la culminación como es debido, refiriendo en varias de sus oportunidades para el efecto del juicio oral, en consideración a salvaguardar sus derechos constitucionales, aplicar la Constitución y la ley. Refiere que hace una reflexión inicial frente a la justicia como primera virtud del Estado, los derechos no sujetos a otras situaciones, la verdad y la justicia. Refiere que actúa como víctima y bajo los derechos establecidos para las víctimas, que antes de referirse a la situación hace unas referencias de ilustración frente a que la querella fue presentada en abril del año 2006 por hechos ocurridos el 9 de abril del año 2006 con requisitos exigidos por la ley. Señala que agotada la etapa de conciliación, se
declaró esta que no había procedido en razón a la inexistencia de la parte querellada frente al fiscal de conocimiento que inicialmente atendiera estas situaciones. Por lo tanto, ante tal agotamiento fue remitida a fiscalías locales la querella, atendida primero por una fiscal que se declaró impedida y posteriormente asignada al despacho 145, refiere que la investigación no arrojaba resultados, que frente a la nueva titular de la Fiscalía, él como víctima insistió como afectado a su derecho a la honra y se ordenaron algunos actos de investigación que él refiriera dentro de lo que considera su teoría del caso como víctima y algunos fueron atendidos en esa investigación. Refiere que se presentó el paso de los años y que cerca de la prescripción, que también refiriera como un mes o algunos días para que ocurra, la Fiscalía solicitó la preclusión, se adelantó la audiencia el 13 de diciembre del año 2010 ante juez penal de conocimiento. Señala el solicitante de audiencia en esta que la Fiscalía planteó la misma motivación que utilizara para esa preclusión para el archivo, que consideró que no había adecuación típica porque no se mencionó el nombre de la víctima como el destinatario de esas manifestaciones y que por lo tanto no afectó su honra. La víctima considera que esas apreciaciones, refiere que la decisión para esa preclusión se señaló que la Fiscalía no tenía elementos para la preclusión, que debía seguir la investigación y observar la afectación a esa víctima. Señala que la Fiscalía bajo tal situación adelantó otros actos de investigación, se atendió una audiencia de formulación de imputación el 25 de enero del año 2011, no se agotó la diligencia en razón a que se consideró que no se había agotado la etapa de conciliación como requisito de procedibilidad por falta de citación a la querellada, quien manifestara que las comunicaciones habían sido remitidas a una dirección diferente a la de ella, refirieron una familiar. Señala el solicitante de esta audiencia que el día 7 de febrero del año 2011 no prosperó la conciliación, que se adelantó nueva audiencia de formulación de imputación el 15 de febrero del año 2011 ante juez penal municipal con función de control de garantías, iniciada a las 5:30 de la tarde. Señala que escuchado el sí correspondiente a esa audiencia a la que no asistió, se observa que el juez interrumpió la actividad del fiscal frente a refiriendo una falta de incongruencia entre lo fáctico y lo jurídico, que se señala ahí también nuevamente que se advirtió el que no se pronunció nombre de la víctima en las declaraciones que eran origen a su querella de injuria, que esas manifestaciones que realizara la querellada no iban contra persona determinada, y posterior a un receso que solicitara la Fiscalía, retiró la solicitud de la formulación de imputación. Refiere que al día siguiente, 16 de febrero del año 2011, a las 13 horas, la Fiscalía decidió el archivo de la investigación. Señala que la sentencia 1154 del 2005 se refirió como condicionado el archivo a motivos o circunstancias fácticas. Refiere que la víctima, él como solicitante de víctima, fue enterado de la decisión previo a la comunicación escrita, ya que se acercó a averiguar sobre qué iba a ocurrir posterior a esa situación planteada de la formulación de la imputación y se enteró de la decisión de archivo, que no tenían copias en ese momento, y la coordinación fue quien le facilitó una copia. Posteriormente le llegó la comunicación respecto a la decisión de la Fiscalía radicada. Señala que bajo tal situación, como víctima solicita el desarchivo, considera que si hay una afectación, la fiscal presenta negativa a esta situación. Considera igualmente que se afectó su honra como víctima en el escrito correspondiente y que la fiscal, sin entrar a desvirtuar los planteamientos, sino solamente mantenerse en la decisión, no accede a la solicitud, refiriendo no aportar, que no se aportaron nuevos elementos probatorios. Señala que la prueba es una, esta víctima en audiencia, que el 9 de abril del año 2006 en entrevista televisada se hizo esa afirmación y que posteriormente se visualizó en una entrevista en revista. Refiere que el argumento para el desarchivo fue que en el año 2005 esa víctima hizo una
sus apreciaciones frente a las manifestaciones de la querellada y que presentó la denuncia por considerarla adecuada al artículo 203, dado que se presentaron daños o agravios. Refirió el que inicialmente en el año 2005 esta persona víctima presentó una querella en contra de la revista Soho por que hizo una publicación que consideró inadecuada, ya que afectaba los intereses del sentimiento religioso y que iba en contra del artículo 203 del Código Penal, que ese hecho fue publicitado no por el querellante, sino por ser dirigida a una revista que tenía un artículo con fotos que se referían y parodiaban a la Última Cena y a la Pasión de Cristo, y el artículo que acompañaba a la misma refirió el autor. Señala que esta víctima actual de la situación de la cual solicita el desarchive fue la primera persona que demandó a Soho bajo esos lineamientos en hechos ocurridos entre junio, julio y agosto del año 2005, que luego otras personas se unieron y también querellaron, y una pluralidad de querellantes. Refiere que la víctima de esta audiencia que nos ocupa hoy era fiscal para esa época, que se citó a conciliación a Soho y al querellante, que él procedió a conciliar aceptando planteamientos ofrecidos por el representante de esa entidad querellada, que se le dio un espacio para escribir respecto a la situación y que él había solicitado un mismo espacio dedicado al artículo inicial atacado para mostrar los aspectos religiosos que fueron afectados. Señala en sus consideraciones que el archivo afecta derechos en razón al contenido del artículo 220 del Código Penal frente a la injuria, que refiere a imputaciones deshonrosas y que la honra está protegida bajo los lineamientos del artículo 21 constitucional, que el archivo prácticamente desconoce la protección a la honra de este ciudadano que se considera víctima y que se le presenta como si pasara a ser victimario al pedir el respeto de sus derechos. Señala que el archivo está establecido en indagación, hace una referencia de las etapas procesales que existen bajo nuestra normatividad actual, la obligación de investigar que debía atender la Fiscalía, que considera dejada por casi 5 años. Frente a ese incumplimiento, su obligación del artículo 250 constitucional, señaló que la investigación se movió ante la insistencia de esa víctima en busca de la verdad y la justicia y no el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía. Frente al archivo, señala que debe cumplir unos requisitos, que el artículo 161 refiere que las providencias judiciales, autos y órdenes deben tener unos requisitos, y el parágrafo que vincula esta orden de archivo de la Fiscalía General de la Nación y que considera que no cumple los requisitos del artículo 162 numeral cuarto, esto refiriéndose a normatividad procesal penal. Considera que el fundamento de archivo no cumple con esas consideraciones que debe tener. Simplemente con las manifestaciones de la Fiscalía de que la injuria agravada es atípica. Considera que esto lo fundamentó en el artículo 79 frente al archivo, pero le faltó la valoración que correspondía y que debía mantenerse hasta llegar a un juicio oral como un medio ordinario para esa decisión de quién tenía la razón. Considera como víctima que algunas de las manifestaciones son imprecisas y que a la audiencia de conciliación no se le puede tener como un elemento en contra de la querellada y menos de la víctima. Refiere que como víctima advierte irregularidades en la conciliación en contra de sus intereses como víctima y que hizo esa situación conocida de la fiscal, ya que se mostró una inclinación hacia los intereses de la querellada porque un funcionario le estaba dando apreciaciones frente a lo que debía realizar, y esta constancia fue también tomada en cuenta por la Fiscalía, quien en ese momento retiró no solamente al funcionario de esa audiencia de conciliación, sino de la investigación. Señala frente a la orden de archivo que resuelve sobre cuestiones de derecho, que la víctima considera que es un afán de la Fiscalía frente al término de prescripción
y que es una acción en contra de una figura pública que puede estar amedrentando a la fiscal que conoce el caso, que independiente de establecer la naturaleza del delito, se debe tener en cuenta que la instancia para llegar a estas decisiones son de juicio oral y no de la fiscal, que la conducta delictual punible bajo esta situación debe ser tomada como típica, antijurídica y culpable, y posteriormente se debe definir lo que corresponde a la responsabilidad. Se hizo lectura de apartes de la orden de archivo, considera que son agravios o ataques claros e inequívocos y contra una persona determinable que es él. Señala que pese a que la Fiscalía señala que faltan elementos estructurales del tipo penal en su decisión de archivo, no refirió cuál o cuáles elementos eran los faltantes. Vuelve nuevamente la víctima en su intervención a referir los hechos jurídicamente relevantes, señalando que en su sentir se le atacó a él en su honra y en honorabilidad. Refiere la transcripción de la entrevista que se realizara el 9 de abril, ya referida al año 2006 en el medio televisivo, y señala que esa transcripción se hizo bajo disposiciones de la Fiscalía por uno de sus investigadores. Considera que las manifestaciones ahí elevadas son realizadas en contra de la honra y de esta situación que presenta la víctima, y que resalta que la orden de archivo también hace transcripción de unos apartes de tal transcripción de entrevista. Señala que se pregunta como víctima cuáles son los elementos faltantes en el sentir de la Fiscalía. Refiere que una aseveración de que es un hecho que atenta contra la honra, y señala que para él como víctima no hay ausencia de esos elementos. Señala que la argumentación de la Fiscalía frente a la segunda audiencia de formulación de imputación es bajo una inferencia, se debe tener en cuenta bajo una inferencia razonable que señala la víctima considera está aprobada de esta autoría o participación en el delito que querella, y que considera que los pronunciamientos que realizara el juez de esta segunda audiencia de formulación de imputación van en desbalance de los intereses de la víctima. Señala que en esa situación nuevamente el juez que atendiera esa audiencia señaló que la transcripción que reposaba en la carpeta no refería o no aparecía el señalamientos directos a un nombre, a una víctima como tal, que no se está haciendo una interpretación personal porque se hicieron imputaciones deshonrosas, pero no se refirió exactamente a una persona, y que debe tenerse en cuenta, señala la víctima, que la honra se entendía como una buena fama de que goza una persona en la sociedad, y que esta situación muestra que él sí es una persona a la que se dirigieron esas manifestaciones, teniendo en cuenta una providencia que refiere como jurisprudencia, ya que esas afirmaciones son desarrolladas en contra de alguien específico o determinable, y en este caso él es el determinable bajo la situación puesta en conocimiento de las declaraciones dadas. Refiere que se está sintiendo ahora víctima del Estado, que reitera nuevamente que le aparece presente un temor por parte de la Fiscalía para someter al debate probatorio en la situación por las calidades de la querellada, que el juez de pronto desbordó sus funciones en esa audiencia de formulación de imputación y que no podía inclinarse a una de las partes, que a pesar que no se da un nombre, se dan unas especificaciones que permiten que él sea el determinable porque era identificable en la época de ocurrencia de los hechos de las manifestaciones dadas en la entrevista televisiva, y que esto lo afectó a él como víctima en el medio judicial y educativo o académico. Refiere frente a la tela de juicio de honorabilidad que la víctima no solicitó que se le permitiera escribir en la revista para conciliar, que para él era suficiente el llamado a la reflexión,
que era públicamente conocido que él fue la primera persona en poner la demanda en contra de esa revista por esos hechos, y esto porque no lo publicó él, sino los medios de comunicación y las entrevistas que se hicieran al respecto. Señala que la manifestación de la querellante frente a lo que corresponde a un fulano de tal, considera él sí tenía intención directa con él como víctima, y que esas afirmaciones de que se sentó esa entrevistada con él y que le hizo algunas aseveraciones faltan a la verdad y pone en tela de juicio la honorabilidad de esta víctima. También hace una referencia a manifestaciones que se hicieran como lagartos que lo incluirían. Considera la víctima que el archivo no es procedente, que la Fiscalía no demostró una línea de seguimiento bajo el artículo 162, numeral 4, del cual también hiciera nuevamente un análisis. Señala que la Corte Suprema, en auto de magistrado del cual refiere el nombre, hizo una apreciación de cuándo procedía el archivo, en este caso cuando la conducta era atípica por no acomodación exacta al ordenamiento y algunos supuestos en los que no procede, no puede ser observada el archivo, y ese caso también refiere que se debe tener en cuenta esta tipificación en la injuria y el efecto de la misma. Refiere unos elementos que pone presente en audiencia, como la decisión de la Fiscalía y la transcripción, copia de la transcripción de esa entrevista. Bajo estos elementos se observa que por lo menos la transcripción corresponde a la que se refiere presente dentro de la carpeta que remitiera al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, observado por esta juez titulado como Transcripción Entrevista Alejandra Azcárate, Noticia Criminal, y se refiere al Código Único de Investigación que nos ocupa en esta audiencia. Conocidos estos elementos, el defensor de la indiciada solicita negar la solicitud de desarchivo. Señala que llama la atención frente a la explicación y entendimiento del artículo 79 en lo relacionado al archivo, y que el solicitante de esta audiencia hace una relación directa frente a esta decisión de archivo, no siendo la oportunidad de procedibilidad al respecto. Refiere que el artículo 79 procedimental penal señala la posibilidad de archivo al que procederá la Fiscalía, y que eso fue lo que se atendió por parte de la fiscal que conoce. Señala que el querellante se ha referido a la orden de archivo, pero advirtió que no hay unos nuevos elementos posteriores a su denuncia frente a esta situación que conocía la Fiscalía, que se establece que si surgieran nuevos elementos se reabriría si no ha extinguido la oportunidad, pero en este caso se ha establecido que no hay esos nuevos elementos para desarchivar. Señala el defensor que al profundizar sobre la orden se encuentra que formulada la denuncia aparece la transcripción de la entrevista dada al medio televisivo por su representada, en el cual nunca se mencionó el nombre de esta víctima, que no hubo afectación por lo tanto a su honra, que para que se llegara a concluir que era él a quien se refería debían buscar y pasar uno a uno cada uno de esos elementos que ahora exhibe la víctima como para señalar que es él a quien se refería, que la injuria bajo también refiere jurisprudencia de hace más de 100 años, debe tenerse en cuenta. Refiere una providencia de la Corte Suprema de Justicia frente a que en general si todo concepto fuera tomado o admitido como para castigar la injuria, pues se procedería a tener una situación generalizada al respecto, y que lo que se debe tener en cuenta es que no es la salida hacia el Código Penal el caer al señalarse cada opinión. Refiere que en decisión de la 2008 se transcribió decisión del año 2002, sentencia C-392, en lo que se refiere que no todo lo mortificante es una afectación deshonrosa,
y los efectos que se debían tener en cuenta para esta situación. Refiere que la posición de la defensa es que uno, no sean los requisitos para el desarchivo, no se han aportado nuevos elementos materiales probatorios, y dos, que los conceptos referidos en términos genéricos no son elementos típicos para la injuria. Señala un rechazo porque se usó un lapso tan amplio para atacar la decisión cuando no es la oportunidad procesal. La Fiscalía refiere que solicita se continúe con el archivo y en caso de que se decida algo contrario atenderá la disposición que se tome. Primero, en su intervención advierte que la apoderada de la víctima en la última audiencia no fue la que refiriera en esta oportunidad de audiencia el solicitante de audiencia, y que quien actuara como su delegada en esa última audiencia se encuentra dentro de la sala de audiencia pero no participando en la misma, por lo que le causa extrañeza las manifestaciones que al respecto en la presentación de datos hiciera el solicitante. Frente al archivo señala que ante la solicitud de la víctima refirió como funcionaria instructora la situación correspondiente a esas afirmaciones de la víctima en lo que se refiere a que probablemente estaba intimidada por la calidad de la querellada, y considera que esto no se ajusta a lo que ocurrió, porque ella llegada a la Fiscalía, quien se presentó frente a este caso fue este ciudadano solicitante de la audiencia que se presentó como fiscal y como víctima, y que la fiscal ha tratado de adelantar la indagación en los términos más amplios posibles, teniendo en cuenta lo que se había alcanzado a desarrollar previo a su llegada y dando las órdenes correspondientes, dándole una prevalencia especial pese al número de actuaciones que se desarrollaban a cargo de esa Fiscalía. Que para ella es claro que no se atiende esa calidad de periodista de la querellada, ni del entonces fiscal señalado como víctima, y que a él mismo sí le expresó sus apreciaciones frente al artículo de Samper y declaraciones que podían ir en contra de esta situación. Refiere que la Fiscalía está obligada bajo los lineamientos del artículo 250 constitucional a investigar lo desfavorable, pero también lo favorable, y debe atender esa línea de lealtad. Señala que se consideró efectivamente cuando ella pretendió adelantar la audiencia de formulación de imputación que no se había llenado con el requisito de procedibilidad frente a lo planteado para las conciliaciones, que reiteró que la declaración de Samper no era favorable a esta causa que se investigaba, que la Fiscalía, pese a esa prioridad que dio, no fue fácil esa localización de la querellada, que en este caso la fiscal de conocimiento como radicada ha luchado y se ha hecho presente en todas las actividades de la misma, que logró una transcripción original frente a esa declaración del 9 de abril del 2006 entregada al Centro de Servicios, que el trabajo de los investigadores se ha realizado por órdenes de la Fiscalía, que consideró que se presentaba la preclusión, pero que en la misma se señaló que debía recopilar nuevas pruebas y que si no se llegaba a lo requerido procedía a un archivo. Refiere frente a la formulación de imputación que inicialmente, reitera, no se atendió ese requisito de procedibilidad y por lo tanto se atendió una conciliación de la cual no fue fácil el desarrollo bajo circunstancias que refiriera dentro de esta audiencia. Señala que se intentó posterior a este cumplimiento de este requisito una nueva audiencia de formulación de imputación o contumacia, que en presencia del desarrollo de esta audiencia el juez observó que no había una equivalencia entre lo fáctico y lo jurídico, que se trataba de atender esa coherencia en la formulación de la imputación. Por lo tanto, hizo una nueva valoración de esos elementos y que bajo el lineamiento de que la imputación no es una mera comunicación, sino que tiene efectos, fue que se produjo esa situación planteada para la segunda audiencia de formulación de imputación. Y bajo estos lineamientos señaló que nuevamente se recepcionó declaración a la víctima, quien declaró nuevamente sentirse vulnerado en su honra y buen nombre, y frente a esos dos intentos de imputación y esa nueva situación se hizo por parte de la fiscal una valoración de todos los elementos que tenía,
reiterándose nuevamente que la prueba es una y que son los hechos ocurridos el 9 de abril del año 2006. Y por lo tanto se tomó la decisión que se ataca en esta audiencia. Refiere que las comunicaciones efectivamente se realizaron al respecto de que concluyó que no había una relación efectiva entre lo fáctico, lo jurídico, el tipo penal, y esa decisión de archivo fue emitida en un formato de la Fiscalía, haciendo una parte de transcripción de lo investigado, de esa referida entrevista, y ese escrito donde resolvió y decidió el archivo fue el que se comunicara tanto al Ministerio Público como a la víctima y al representante de la querellada, que posterior a esa recepción del escrito de ese archivo resolvió el mismo, que se tuvo en cuenta nuevamente los planteamientos que hiciera en la decisión de archivo frente al artículo 9, los elementos del tipo penal, análisis de los agravios, y esta situación de que debía ser dirigida, esos agravios dirigidos a una persona determinada, y que eso muestra que falta el elemento del tipo penal que se pretendía aplicar. Igualmente la situación frente a la disposición del archivo, la sentencia C1154 del año 2005, que condiciona esa situación a la tipicidad objetiva del tipo y a la comunicación de la decisión, la cual cumplió. Refiere que si no se conoce la historia se está destinado a repetirla. Refiere unas situaciones procedimentales en otros casos que fueron objeto de sentido de fallos absolutorios frente a esas opiniones que se presentaran ya directamente en estos casos a personas específicas, y que refirieran en esos fallos absolutorios que las opiniones no pueden ser judicializadas. Señala que estamos en un Estado social de derecho y que antes de entrar a una imputación siempre hay que observar el artículo, el tipo penal, en este caso, pese a la observación que hiciera del artículo 220, sí era su intención imputar, pero no se desarrolló por las manifestaciones ya señaladas. Señala que el sujeto pasivo es tan importante como el sujeto activo, el verbo rector y la materialidad, y debe ser de observancia para el desarrollo procesal, que señala que adicionalmente se debe tener en cuenta que dentro de este Código Único de Investigación no han sido demostrados o establecidos los perjuicios, simplemente se reiteran todas las apreciaciones que la víctima se siente afectada, pero no se han establecido esos perjuicios como tales. Refiere nuevamente que la víctima en la entrevista del 25 de enero del año 2011 refirió que se sentía afectado por esos calificativos injuriosos dados en contra de él, y que lo que se refiere a esas apreciaciones en respecto a la posible intimidación de que fuera ella objeto por ser una figura pública a la que se investigaba, no es de recibo, ya que ella no tenía conocimiento de lo que se refiere como esa situación de la última cena, que igualmente que se debe tener en cuenta que el ciudadano víctima refirió que él no fue el único que accedió a esta situación frente al aparato judicial, sino que invitó a otros que también instauraron querellas, y que por lo tanto no se ha establecido quién fue el primero que estableciera la misma, pese a que trató de hacer esa consulta en el sistema ESPOA. Señala que el desarchivo, frente a esa solicitud de desarchivo, se contestó frente a esos lineamientos del artículo 79, y que consideró que no eran de recibo esos argumentos presentados para la solicitud de desarchivo, que si considera el ciudadano víctima que la fiscal se encuentra limitada bajo esos planteamientos que ha observado, hay unos superiores que pueden atender esa situación, pero que ella no se encuentra limitada bajo ese aspecto, que en la conciliación que se realizara estaba presente el Ministerio Público, que el ánimo de la Fiscalía fue el de colaborar, y que ha tenido en cuenta esas manifestaciones especiales, hace lectura a partes de la solicitud de desarchivo, y especialmente en lo que refiere a que la víctima considera que ella y el juez se equivocaron en esas valoraciones, que se hizo una atención pronta de respuesta y se enviaron las comunicaciones,
y que continúa con la situación de no se recibe un desarchive bajo la falta de presencia de nuevos elementos materiales probatorios. Hace traslado de los elementos a los que se hiciera referencia finalizado ese receso que se dio al efecto. La defensa manifestó frente a esos nuevos elementos que no tenía manifestaciones y el solicitante refirió que la Fiscalía atendió prontamente su solicitud de desarchivo y surtió las comunicaciones correspondientes. Quedan así escuchadas las amplias intervenciones que se desarrollarán dentro de esta audiencia que dio inicio a las 11:54 del día de hoy. Bajo estos lineamientos se va a referir que pese a que dentro de las intervenciones se han hecho ataques a decisiones judiciales y a valoraciones que hicieran jueces y en lo que corresponde a audiencia de atención para solicitud de preclusión y formulaciones de imputación, pues esas no son las que se deben entrar a valorar dentro de esta audiencia preliminar, ya que no estamos en ese tipo de audiencia, estamos atendiendo una situación específica frente a una solicitud de desarchivo que se debe regir bajo los lineamientos procedimentales al respecto y los constitucionales que han fijado el desarrollo del artículo correspondiente al archivo y por lo tanto del desarchivo. Por lo tanto, debe referir que esta juez de control de garantías no escuchó ninguno de los audios que corresponden a estas audiencias, pese a que se encuentran presentes dentro de la carpeta correspondiente, porque como se refirió, no estamos en una valoración de las decisiones judiciales tomadas al respecto, ni las consideraciones que se hicieran para esas decisiones. Hecha esta situación, tampoco se entrará a valorar lo que corresponde a los aspectos que se debían o no tener en cuenta para una preclusión, ni por lo tanto se debe vincular directamente esa situación de que no se haya accedido a la preclusión con el archivo, pese a que se refieren que son las mismas referencias que se hacen por parte de la Fiscalía, porque como se ha indicado, cada valoración se debe hacer para el momento procesal que se pone en conocimiento del juez, y en este caso el del juez de control de garantías, y no se debe limitar a lo que haya podido analizarse para otra etapa procesal, como corresponde en ese de la preclusión, que está referido directamente en el artículo 331 procedimental penal y que es de competencia de un juez diferente al juez de control de garantías. Por lo tanto, esos elementos pueden ser valorados diferentemente en razón a la diferencia de la audiencia que se establece. He de señalar igualmente que en lo que corresponde a la afirmación inicial que hiciera la Fiscalía de que el ciudadano solicitante de la audiencia como víctima tuvo una representación judicial inicial por parte de una abogada y que posteriormente en la última audiencia asistiera con otra, y que aquí manifiesta que su representante, que refiere el nombre de la inicial, no pudo asistir, pero que estando la segunda presente en la sala no actúa, pues es una decisión personal que puede tomar la víctima solicitante de la audiencia de quien pueda ejercer su representación, y si en este caso fue su decisión que la última persona que le asistiera no sea la que le represente dentro de la audiencia, bien tiene derecho a tomar esta decisión y a participar en tal calidad dentro de la audiencia. Por lo tanto, esta situación considero que no afecta el desarrollo del objeto de la audiencia que se atiende como desarchive. Pese a que en las intervenciones han hecho referencia a jurisprudencia, he de referir que las providencias judiciales a las que se han hecho referencia pues no han sido sujeto de presentación con los requisitos correspondientes de jurisprudencia, y por lo tanto también se tienen es como apoyo a los argumentos que presentara cada uno dentro de su argumentación para el objeto de esta audiencia. Igualmente se ha de señalar que se hizo referencia a algunas situaciones
de elementos presentes en entrevistas, en medios escritos, declaraciones, artículos, y ninguno de esos elementos fue exhibido en esta audiencia, y pese a que se ha referido que son de público conocimiento, de señalar que esta juez de control de garantías no conoce ninguna de esas publicaciones. Puede ser especialmente porque para la época referida de los hechos no residía dentro de Colombia y en el exterior no tuvo oportunidad de conocer ni esas publicaciones ni esa situación que plantean dentro de esta audiencia. Bajo esta situación es referir que la audiencia que nos ocupa es un control de legalidad frente a una negativa de un desarchivo y no frente a la decisión de archivo como tal, porque pese a que se ha citado reiteradamente la sentencia C-1154 del año 2005, se pretende dejar de lado esa situación clara que nos refiere esta sentencia, que señala que en este evento, al atender ese compromiso de derechos de las víctimas, cabe la intervención del juez de control de garantías cuando la víctima ha solicitado en esa posibilidad la reanudación de la investigación y aporta unos nuevos elementos probatorios para reabrir la investigación, y frente a esa solicitud y ese aporte la Fiscalía insiste en continuar con ese archivo y deniega la solicitud de reabrir la investigación y de continuarla. Esa es la situación que la Corte Constitucional colombiana considera que es la del juez de control de garantías, y señala claramente que, leo literalmente la parte de la sentencia, se debe aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el archivo de las diligencias, sino señalando que cuando exista una controversia sobre la reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas puedan acudir al juez de control de garantías. Esto también lo hace extensivo, finalizo esa parte de la sentencia, eso también lo hace extensivo la Corte Constitucional en la situación que analiza para el Ministerio Público. Aquí es claro que es una víctima la que desarrolla esta situación, y como se ha referido reiteradamente por los intervinientes en esta audiencia, no se muestra que haya existencia de elementos materiales probatorios que hagan pensar en reabrir una investigación, sino se está mostrando es un inconformismo que muestra la víctima frente a la decisión de archivo de la Fiscalía General de la Nación, y la valoración que se realizara para solicitar el desarchivo no son unos nuevos elementos o una nueva argumentación frente a los que tenía la Fiscalía General de la Nación, sino simplemente la manifestación de que no considera que la Fiscalía dé un cabal cumplimiento de las disposiciones para el archivo, y su apreciación de que considerar que continúa ese sentimiento de haber sido afectado en su honra, buen nombre públicamente y especialmente en el medio judicial y académico. Esto nos refiere que es una valoración personal de la víctima en lo que corresponde a esa situación, como también ese análisis que pretende hacer frente al sujeto pasivo del hecho del tipo penal correspondiente. Si bien es cierto, la argumentación podría ser válida en un debate frente al derecho penal especial, en lo que corresponde a cada uno de esos elementos del delito, sí se debe considerar efectivamente que el tipo penal debe tener un sujeto pasivo que sea afectado por la situación que se contempla como típica o delictiva dentro del ordenamiento penal, y esto no puede ser dejado de lado en el caso de que, como lo señala el mismo solicitante de la audiencia del delito, en este caso de injuria, de demostrar un sujeto pasivo específico o determinable, y pese a que él considera, bajo un análisis profundo que realiza de su situación, que él es el llamado en esa situación de manifestaciones injuriosas por parte de la indiciada querellada, pues como lo refiriera también el defensor, esto no obedece a una
conclusión que pueda ser tomada generalizada por el público o por cualquier escucha o lector de la transcripción de esa entrevista, sino que se tiene que hacer un análisis y un aporte de elementos y referencia y decadencia de los mismos para llegar a esa conclusión. Y como lo refiriera la Fiscalía General de la Nación, pues no solamente podría ser este ciudadano querellante quien asumiera a su título propio y ese estudio de que es al que se refieren las manifestaciones de la querellada, sino podrían otros considerar que también reúnen los requisitos para ser quienes fueran afectados con tales afirmaciones. Esto, nuevamente lo reitero, es muestra de una situación de inconformismo por parte de la víctima y no como unos elementos que permitan señalar que se ha de reabrir la investigación, porque el lineamiento continuaría simplemente en discusión nuevamente de los mismos hechos, de los mismos elementos y de cuál apreciación mantiene la Fiscalía y cuál apreciación mantiene la víctima. Respetable si la víctima considera que se atacó su honra, su buen nombre u otras situaciones, pero como también lo refiriera la Fiscalía General de la Nación, ese sentimiento personal tiene que tener una situación exterior, unos perjuicios demostrables, no es solamente decir mi honra, considero que la siento lastimada, sino mostrar en qué consiste esa afectación a la honra y a los demás derechos que considere la persona afectada al colocarse en la posición de un presunto sujeto pasivo de la actividad delictiva. Es decir, bajo ese lineamiento que una discrepancia de la valoración de los elementos y un inconformismo frente a la apreciación y valoración que hace el órgano investigador no es suficiente como para señalarle que reabra una investigación. Máxime en este caso, como ya se ha señalado, donde no hay unos elementos que permitirían ampliar esta razonabilidad que presentara la Fiscalía General de la Nación para no reabrir el archivo que fuera decretado. Bajo este lineamiento de señalar que efectivamente no se puede considerar como de conocimiento público la supuesta situación de agravio hacia una persona específica, sino que se refirió a una persona indeterminada y que como se refiriera podrían varias personas del conglomerado social colombiano considerarse como afectadas, y en esta audiencia no se muestran unos elementos que muestren que la Fiscalía General de la Nación debe reabrir una investigación porque no se está dando cumplimiento a esa disposición constitucional que señala claramente cuáles son esos requisitos para que pueda la víctima, en especial en este caso de víctima como solicitante de un desarchive, mostrar para que la Fiscalía pueda reabrir. Es decir, es claro que si la Fiscalía General de la Nación desarrolla unas actuaciones en las cuales concluye que no existen esos motivos, circunstancias que permitan esa identificación e individualización de una persona como posible autor y partícipe de un delito, y en este caso igualmente no puede establecer que directamente una persona sea la agredida con ese presunto delito que investiga, pues el no acceder a reabrir la investigación por falta de unos elementos está acorde a los planteamientos constitucionales y legales que rigen para el efecto. Efectivamente, esta audiencia ha mostrado que la víctima o presunta víctima querellante de esa situación de un presunto delito de injuria está en desacuerdo con la situación que expusiera la Fiscalía para el archivo. Igual lo manifestó en su escrito de desarchivo, pero no aporta unos elementos que soporten que un juez de control de garantías pueda ordenar reabrir una investigación. Como se refiriera no solamente en la sentencia constitucional y en ese artículo 79 del Código de Procedimiento Penal que para el efecto rige la Ley 906 del año 2004, sino la misma decisión que tomara la Fiscalía General de la Nación y le comunicara. Este archivo no es definitivo, es provisional de esas diligencias, y refirió la fiscal en su decisión inicial
quedando en la posibilidad de la víctima de reabrir la indagación si se aportan elementos de conocimiento y de evidencia física contundentes que permitan inferir que el comportamiento del indiciado se ajusta a lo consagrado en nuestro estatuto represor. Bajo esta situación, pues la Fiscalía, o el único argumento que tenía viable era el que le presentó el 24 de febrero del año 2011 al solicitante de desarchivo frente a la aplicación de ese artículo 79, la falta de estos nuevos elementos, y por lo tanto, para este momento y con los elementos puestos de presente en la audiencia y las argumentaciones, está ajustado el no aceptar la solicitud de desarchivar o reabrir, en este caso, la investigación. Ya que se ha considerado por parte de la Fiscalía ese cumplimiento del análisis de los requisitos correspondientes al tipo penal y a la presunta vinculación tanto de sujeto activo como pasivo, se ha dado cumplimiento a ese condicionamiento que diera la sentencia constitucional frente a la aplicación del articulado correspondiente a la actividad de investigación y archivo de las diligencias, y como se muestra reiteradamente, este es un inconformismo, pero no una argumentación o presentación de elementos que desvirtúen tal situación. Por lo anterior, el Juzgado 54 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, Distrito Capital, no accede a la solicitud de ordenar el desarchivo y reabrir la investigación dentro del Código Único de Investigación 11-001-60-0014-2006-80-311 y número interno 135-565. Se notifica la decisión tomada en estrados. Tiene el uso de la palabra el solicitante. Interpongo el recurso de apelación. Tiene el uso de la palabra el defensor de la indiciada. Sin recurso, señoría. Tiene el uso de la palabra la Fiscalía. Conforme con su decisión, su señoría. Tomada la decisión notificada en estrados, interpuesto el recurso de apelación por parte del solicitante, atendiendo los lineamientos del artículo 178 procedimental penal, que se atiende bajo las disposiciones modificatorias de la Ley 1395 del año 2010, se le concede el uso de la palabra al apelante para que pueda sustentar su recurso de apelación. Gracias, señor juez. Como víctima, no comparto la decisión adoptada por su despacho en torno a no acceder a la solicitud de desarchivo de la investigación por los siguientes aspectos. En principio, plantea usted, señora juez, que no hay lugar a la procedencia de un desarchivo porque la víctima el día de hoy no aporta nuevos elementos probatorios. Con esto entiendo, quiere decir su despacho, que yo como víctima soy el que tengo la carga de la prueba, cuando es la Fiscalía quien en el curso de los 5 años de desarrollo de la indagación ha debido diligentemente recopilar, recoger, desarrollar su programa metodológico de investigación en aras de establecer la configuración del delito como tal. Señala usted, señora juez, que la sentencia 1154 del 2005 establece que si no se aportan nuevos elementos no procede el desarchivo. Yo encuentro en la norma, artículo 79, que fue objeto de la argumentación y sobre lo cual su despacho no hace ninguna valoración, que el mismo establece lo referente al archivo de las diligencias, y dice textualmente: cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constante, insisto, que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá del archivo de la actuación. Hice referencia a este aspecto en mi argumentación. No hace usted referencia, señora juez, a este aspecto por cuanto para mí como víctima
Si bien entiendo que la norma en el inciso segundo establece, sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal. Pero es que ese segundo inciso y esa segunda exigencia, o esa exigencia como tal para reanudar la investigación, para lograr el desarchivo, bien sea a través de la Fiscalía o bien sea a través de una solicitud de desarchivo ante un juez de control de garantías, obedece precisamente cuando se ha archivado en correspondencia con el condicionamiento de la Corte Constitucional, es decir, cuando se constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan la caracterización como delito. Aquí lo he anunciado y me preocupa sobremanera este aspecto, porque es que de acuerdo a la situación fáctica, hay totalmente una caracterización, o es completamente, se puede establecer completamente circunstancias fácticas que sí permiten una caracterización como delito. Que haya que entrar en el desarrollo probatorio, establecer una serie de aspectos, es otra cosa. Es decir, usted ha hecho referencia, señora juez, que es que yo debí hoy haber traído elementos probatorios que establecieran que efectivamente fui yo el primero en querellar a la revista Soho. Lo he anunciado. Y no estoy faltando a la verdad. Si la Fiscalía habiendo solicitado, porque yo me faltó a la verdad en esta audiencia, en el desarrollo de los 5 años, a ver, tal como se le anunció en su momento, recogido esos elementos, no tienen por qué ir en contra de los intereses de la víctima. No entiendo por qué se me está apagando el micrófono. Creo que alguien está... qué pena, por favor. Los micrófonos son de uso independiente y nadie lo está pagando diferente a usted, señor argumentante. Por favor, señor. Recurso de apelación. ¿Está la prueba? ¿Se apagó? Aló. Si desea puede cambiar de micrófono para que No, continúe su doctora, argumentación. me extraña sobremanera su intervención en ese sentido, pero solicité... Más extraño es que usted se dirija a otros sujetos procesales en esta audiencia directamente cuando debe estar haciendo su argumentación y Claro. hacer manifestaciones expresivas como si estuviera discutiendo con alguien cuando está haciendo Estoy- una argumentación estoy para la argumentando, segunda doctora, y instancia. estoy en- Por favor, compórtese con los Estoy- lineamientos que corresponden a su calidad de recurrente que sustenta un recurso. Continúe con su Me disculpa, argumentación para la señora segunda juez, instancia. pero ante su pronunciamiento debo hacer alguna anotación. Si hice la intervención que hice fue porque se me apagó el micrófono y estoy en mi derecho de hacer la argumentación como yo considero que es pertinente. Yo sé que me Usted estoy está en derecho dirigiendo... a hacer la argumentación bajo los lineamientos de ley y de Es- procedencia dentro de una audiencia Señora de juez, formulación. lo estoy haciendo bajo los preliminar. elementos procedentes y precisamente refiriéndome a la decisión que usted acaba de tomar. Y tenía que hacer la alusión a que se me apagó el micrófono, no sabía el motivo por el cual se apaga el micrófono. Usted dice que son independientes, pero acabamos de ver que no son independientes. Hubo un error, un movimiento involuntario del señor abogado con su libro y lo apagó, y eso fue lo que sucedió, señora juez, y no veo por qué tiene que saltarse. Entonces, por favor, no le manotee al defensor si acaba de reconocer usted que fue un accidente del mismo. Yo no le estoy manoteando al defensor, señora juez. Posteriormente puede ver su actividad física si considera procedente observar el video que se está capturando de la audiencia. Creo que no vale la pena seguir en este aspecto. Si hice así con la mano fue porque me sentí asaltado en mi uso de la palabra, señora juez. No por Entonces, otra si cosa. hizo actividades que refiere posteriormente que no hizo, continúe con su argumentación. Simplemente estoy argumentando y estoy diciendo por qué no comparto su decisión, señora juez. Si le molesta, me da muchísima pena, pero en ese orden de ideas yo no podría seguir con mi argumentación. Que me incomode o no, eso es una situación que no es de su valoración. Además, quien debe atender sus argumentos de recurso de apelación no es esta juez, sino el de segunda instancia si se concede el recurso. Prosigamos. Retomando, y como usted lo ha notado, señora juez, es la segunda instancia la que entrará a valorar su decisión. Estoy en el uso de mi derecho constitucional y legal de no aceptar la decisión que usted acaba de adoptar, por considerar que no está ajustada a derecho. Y no está ajustada a derecho por lo que estoy refiriendo. Usted hace alusión a la sentencia 1154, refiriéndose a que en la decisión de la solicitud de desarchivo yo como víctima debo aportar pruebas. Pero es que yo en ningún momento estoy diciendo en mi argumentación, señores de segunda instancia, que
que mi inconformidad es porque haya ausencia de pruebas. Yo desde el principio planteé que la prueba que establece efectivamente la configuración del delito de injuria está dada en los hechos ocurridos el 9 de abril de 2006. Y hacía alusión a lo manifestado por el honorable juez de control de garantías, que yo debería aportar nuevos elementos probatorios en cumplimiento del desarrollo de la sentencia 1154 de 2005. Y quiero hacer aquí, retomar mi intervención, porque es que el inciso segundo del artículo 79 establece la posibilidad del desarchive cuando aparecen nuevos elementos probatorios, cuando el archivo, insisto, se origina porque no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan la caracterización como delito. Esa no es la razón del desarchivo. Nuevos elementos porque los mismos están dados dentro de la investigación. Que se requirieran nuevos elementos para fortalecer la teoría del caso en su momento, es la obligación de la Fiscalía de recogerlos porque la víctima siempre se los puso de presente y le informó de por qué se consideraba de público conocimiento que la primera persona que había querellado había sido yo. Tanto así que la misma Fiscalía refirió en esta audiencia que trató de buscar en el SPOA pero no lo pudo establecer. Otra cuestión que preocupa, porque en el sistema SPOA perfectamente se puede determinar fecha, hora y personas que han interpuesto acción penal o querella o denuncia, como se le quiera calificar. Igualmente plantea su decisión que aquí lo que hay es una valoración personal de la víctima. Y obvio que tiene que haber una valoración personal de la víctima, porque es la víctima quien se está sintiendo afectada y vulnerada en sus derechos. Y esa valoración personal de la víctima es frente precisamente a lo que la víctima advierte puede ser una indebida, malograda o desafortunada decisión de archivo. En torno a que del simple análisis de los hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y que posteriormente se pueden corroborar a través de las acciones investigativas en donde se transcribe la entrevista a la que hemos venido hecho alusión, allí perfectamente se establece la adecuación, la configuración típica como tal del punible de injuria. Que haya elementos que sean necesarios de fortalecer para sostener la teoría del caso en un eventual juicio, sí, no se discute, corresponde a la Fiscalía el recoger esos elementos, porque en un momento la Fiscalía sabía por qué se consideraba que la acción injuriosa se dirigía contra la víctima, es decir, contra Sergio Reyes Blanco. Porque en el señalamiento de la entrevista donde se habla de fulano de tal, como la persona que primero instauró la querella y como la persona que pertenece al aparato judicial, ¿por qué es Sergio Reyes Blanco? Es que es un hecho notorio. Para mí no requeriría ni siquiera la necesidad de un elemento como tal para poder demostrarlo, porque simplemente del sistema SPOA se puede establecer. Allí, precisamente, está consignado qué día se formuló la querella contra la revista Sojo y quién la formuló. Y cuáles fueron las posteriores querellas y con qué grado de instancia temporal, que estaríamos hablando posiblemente de unos 15 días, 8 o 10 días o más, qué sé yo, en donde otras personas instauran la acción penal. Usted refiere, señora juez, y espero que quien le corresponda el análisis de esta situación en segunda instancia lo valore. Usted plantea que pueden ser otros los afectados quienes nunca se sintieron como tal, dando a entender de que efectivamente no soy yo la primera persona en activar el aparato judicial en aras de buscar la administración de justicia en lo que en su momento consideré era una afrenta al sentimiento religioso.
Me extraña sobremanera ese pronunciamiento. Como me extraña sobremanera también que no se hacen análisis a otros aspectos que fueron objeto de argumentación en esta solicitud de desarchive. Usted ha planteado que la Fiscalía está en todo su derecho de archivar y nadie le está desconociendo esa facultad que tiene, porque así lo faculta la ley. Pero igualmente la misma ley y su desarrollo prudencial establecen cuándo esa facultad es procedente y cuándo no. Y usted señala aquí un desarrollo jurisprudencial para que sea tenido en cuenta en segunda instancia de la sentencia 1154 para efectos del aporte de nuevos elementos. Pero igualmente no se pronuncia sobre las otras consideraciones que en desarrollo de esa sentencia 1154 fueron posteriormente establecidas en jurisprudencia de la Corte Suprema, cuando hace algunos estimativos desde cuándo procede el archivo y cuándo no procede el archivo. Precisamente como consecuencia de ese desarrollo constitucional como órgano de cierre, que es la Corte Constitucional, al analizar el alcance del artículo 79 para declarar la exequibilidad condicionada. Y allí está la interpretación como tal, en desarrollo de precisamente ese mismo aspecto. Cuando la acción es atípica, porque no se observa la acomodación exacta, acomodación exacta, y allí es a donde voy. De entrada, a ojo de buen lupero, como lo planteé en mi intervención, de acuerdo a los calificativos expresados en la entrevista que rindiera la querellada, no en calidad de periodista, como de pronto se quiso hacer ver en su momento. Es más, no tengo certeza si lo es o no lo es. Tengo entendido que estudió ciencia política. Pronunciara la querellada de manera descalificante, agraviosa, injuriosa, en contra de mi honorabilidad. De allí que haya procedido yo a la solicitud del desarchivo ante la negativa de la Fiscalía, obviamente, en atender mis pretensiones. Es decir, no podemos invertir las obligaciones del Estado, porque si bien él mismo en su aparato y en su diseño establece un órgano encargado en la instrucción de la investigación, es a él a quien le compete, cuando uno de sus asociados se considera afectado, que se considera víctima de un delito, entrar a investigar. Su obligación constitucional contemplada en el artículo 250. Es la Fiscalía la que tiene que establecer, máxime cuando se le han dado todos los elementos, cuando la víctima nunca se ha negado a colaborar, cuando la víctima ha anunciado porque considera que es víctima del delito. En ese orden de ideas, a quien corresponda el conocimiento de este recurso de apelación, le solicito revisar muy detenidamente este aspecto, porque yo no vine hoy a solicitar a que un desarchive anunciando nuevos elementos probatorios. Por eso de entrada dije, el único elemento probatorio que puede dar la configuración de delito es la entrevista del 9 de abril del 2006. Los otros elementos posteriores a lo que hace referencia al acuo o el juez de control, respecto de que debía haberse de pronto probado en esta audiencia o haberse traído elementos probatorios para establecer que efectivamente era yo la primera persona en querellar. No es el momento aquí para entrarlo a determinar, porque yo no he solicitado desarchive por nuevos elementos probatorios, porque es que esos nuevos elementos probatorios han estado siempre. La Fiscalía tiene conocimiento de las entrevistas, porque así lo he anunciado yo. Es más, creo que dentro de las diligencias que se realizaron, se solicitó a la W, no sé si se aportó o no se aportó, no sé si se solicitó a RCN o no se solicitó a RCN, a Semana, a Noticias 1, a noticieros de televisión como Caracol y RCN, no lo sé, lo desconozco, a las mismas revistas Ojo. Entonces yo no vine hoy aquí a aportar nuevos elementos, vine a reclamar un desarchivo por considerar que el mismo no cumple con las exigencias legales desarrolladas jurisprudencialmente. Insisto, a quien corresponda su análisis en su momento,
si realmente esa orden de archivo cumple con la exigencia del artículo 79. Cuando se constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito. No escuché pronunciamiento sobre ese aspecto. Y efectivamente, en el sentir de la víctima, desde el mismo día de la querella es perfectamente posible establecer que en la situación que hoy nos convoca, efectivamente el delito de injuria es totalmente apreciable de los calificativos deshonrosos que pronunciara la querellada, que posteriormente en revista Sojo del año 2008, si no estoy mal, edición 100, ratificara al decir que quienes habíamos demandado solamente perseguíamos dinero, fama, publicidad u otras cosas. Eso no es deshonroso, entonces yo no sé qué es deshonroso, porque mismo derecho comparado desarrolla tal vez con más precisión el alcance de la injuria. Por ejemplo, en Chile se establece que la injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. O sea, expresar o ejecutar hechos que afectan la honra o crédito de otra persona, tan simple como decirle a alguien que es un mentiroso o un incompetente. Fíjense que el alcance es mucho más amplio y mucho más protector. La señora fiscal anunciaba, y a lo cual han hecho referencia, que sería como correr la suerte que corrió el caso de Alfredo Molano o el caso de Claudia López con Ernesto Samper, situaciones completamente ajenas que no tienen por qué ser objeto aquí de valoración, pero ya que es la cita, esas fueron obviamente debatidas en su escenario natural, que es el juicio oral. Y yo estoy muy seguro que si Ernesto Samper o los Araujo, si les hubiesen negado su posibilidad de demostrar en un juicio, hubiesen recurrido igual que yo a solicitar el desarchivo. Porque el escenario natural es el juicio. Y con toda razón la señora fiscal puede decirlo, que puede correrse esa suerte, como puede que no. Es un hecho incierto. Depende del desarrollo probatorio, depende de las circunstancias. Allí eran opiniones periodísticas, aquí no son opiniones periodísticas. Aquí es una declaración que da una persona natural en una entrevista televisiva, no obrando como periodista en su función de opinión, sino una persona natural que es entrevistada y se refiere de manera descalificante contra otra en un medio de comunicación, lo cual hace que la injuria se convierta en agravada y que efectivamente ese pronunciamiento afecta la honra de Sergio Reyes Blanco. Si es que decirle a Sergio Reyes Blanco que lo único que buscaba era escribir en una revista, que lo único que buscaba era fama, que lo único que buscaba era dinero, o que lo único que buscaba era escalar laboralmente, o qué sé yo, no es descalificante, entonces no sé qué es descalificante o injurioso o un calificativo deshonroso. Si decirle a Sergio Reyes Blanco que pidió disculpas a una persona y le dijo que su único interés era escribir en una revista, no es descalificante cuando no es cierto, me parece grave, porque efectivamente la querellada estuvo en mi oficina y efectivamente hubo una conversación y se le explicó el motivo por el cual había procedido a accionar el aparato judicial frente a Sojo y se le explicaron las razones. Además, nunca creyó yo a Alejandra Escárate por su aparición en la revista Sojo, jamás. Pero ella dice que yo le pedí disculpas y que con ese cinismo después vengo, eso no es descalificante, eso no es injurioso, eso no es atentar contra la honra de alguien, cuando siempre lo planteé en las entrevistas televisivas, que no puedo aportarlas acá. Fueron hace 5 años, si después de 5 años yo tengo que tratar de demostrar que era yo hace 5 años, por favor, esa era la obligación de la Fiscalía. Esa era la obligación de la Fiscalía en su momento en que se pone en conocimiento del mismo la querella y en el momento en que se acciona el aparato como tal, entrar a establecer si efectivamente lo era o no lo era. Allí entonces no puede invertirse la carga entonces para que sea la víctima quien tenga que entrar a recoger los elementos probatorios.
que obviamente si no lo hubiera hecho la Fiscalía en un juicio, tendría que recurrir yo, tal como me lo faculta la ley y su desarrollo jurisprudencial, como víctima, solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. Y serían tal vez esas las pruebas que iría a solicitar, ante la ausencia de la obligación de la Fiscalía de recogerlas. Pero no puedo aceptar, señores de segunda instancia, que hoy se me diga que yo tenía la obligación de traer nuevos elementos probatorios como esos para poder demostrar que la primera persona que querelló era yo. No es un hecho público, es un hecho notorio, que han pasado 5 años y ya no se puede advertir, cierto, pero con una simple impresión del sistema SPOA se establece. Entonces, por favor, me parece desafortunada esa apreciación como tal. Que no hay nuevos elementos, no estoy obligado a establecer nuevos elementos porque es que la misma desarrollo jurisprudencial establece cuándo no se puede archivar. Y yo no estoy diciendo que se desarchive porque aparecieron nuevos elementos, estoy diciendo que se desarchive porque no se cumplió con la observancia que se debe tener frente al ordenamiento para proceder al archivo, que se desconoció lo que consagra el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal y que se desconoció el alcance de la sentencia 1154 de 2005 y que se desconoció también el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en torno a las posibilidades cuando la Fiscalía puede entrar a archivar. Es claro que no podía la Fiscalía archivar porque no hay una no acomodación exacta de una conducta. Sí la hay, sí es evidente la acomodación exacta de la conducta. Y dados los otros argumentos esbozados en su momento, frente a que el archivo no es procedente en delitos de mera conducta, y menos cuando se discute si existió o no lesión al bien jurídico. Aquí se dice que no hay lesión al bien jurídico porque no se pronuncia el nombre de Sergio Reyes Blanco. Eso no es discusión del bien jurídico. El bien jurídico que se tutela con el delito de injuria, ¿cuál es la integridad moral, el derecho a la honra, contemplado en el artículo 21 de la Constitución Política? Para mí, entonces, con esta decisión, no solamente se desconoce lo establecido en el artículo 79 y en el desarrollo jurisprudencial, sino que además se desconoce la Constitución Política de Colombia. El artículo 2 establece cuáles son los fines del Estado, y dentro de esos fines del Estado está precisamente establecido cuáles son las funciones que el mismo debe desarrollar. Entonces yo considero que sí hay lugar a que proceda una solicitud de desarchivo en ese sentido. Además, cuando aquí he establecido o he argumentado cómo esa orden de archivo tampoco cumple con las exigencias normativas. Obviamente se me dice acá que sí, que la Fiscalía podía archivar. Yo llamo a la reflexión y a una revisión minuciosa del caso, señores de segunda instancia, a quien corresponda. A revisar puntualmente esa orden de archivo, si cumple con la exigencia legal, toda vez que es una providencia como tal, o tiene sus alcances de conformidad con lo contemplado en artículos 161 y 162. Si realmente allí hay un análisis de valoración de prueba profundo y serio para entrar a considerar que no hay una acomodación exacta o que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, porque en mi sentir sí las hay, son evidentes, tan evidentes es que la misma Fiscalía procede a una orden de preclusión, a una solicitud de preclusión y no se le concede. Tan evidente es que la misma Fiscalía en un principio estaba convencida o consideraba que sí era viable y solicita la imputación. Tan evidente es. Entonces no podemos jugar a que un día sí y otro día no, porque el debido proceso y el principio de legalidad sí se está vulnerando, pero en contra de los intereses de la víctima. Ahí sí se está vulnerando, ahí sí se está creando un desequilibrio, ahí sí hay una inclinación a favor. Si bien en esta audiencia la señora juez no ha hecho alusión porque ha considerado que no es pertinente entrar a valorar estos aspectos desarrollados en la audiencia de preclusión y en las pasadas audiencias de imputación, yo considero que sí. Porque es que de allí se da lugar precisamente a considerar que efectivamente no se acomoda la decisión del archivo a la exigencia del artículo 79,
que no existan motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito. Insisto, no las hay. En ese orden de ideas, no comparte la víctima la decisión del juzgado de control de garantías en de no darle viabilidad a la solicitud de desarchive con el argumento de que no se aportan nuevos elementos, de que lo que yo hago es una valoración personal, de lo que se da aquí es una valoración personal de la víctima. Podríamos decir lo mismo entonces, aquí hay una valoración personal de la Fiscalía cuando dice que no hay delito porque no se dijo directamente el nombre, cuando es que la doctrina y la jurisprudencia nos han enseñado y efectivamente lo dejan claro, que la injuria procede contra persona determinable. ¿Cuáles son los derechos de la víctima entonces? Habla la señora juez del derecho penal especial, cuando si procede el derecho de la víctima, allí otros podrían ser los afectados para llegar a esa conclusión. Es decir, que no probé yo hoy que yo era el primero en querellar, cuando es un hecho notorio, cuando es una carga que le correspondía a la Fiscalía en su momento haber verificado, de tener, que igual no está en la argumentación de la orden de archivo. Fíjese que si la Fiscalía dice, es que no se dice el nombre de Sergio Reyes, entonces diga, ¿por qué no puede ser determinable Sergio Reyes? No se entra a analizar por qué no es determinable Sergio Reyes en la orden de archivo. Entonces, ¿se está afectando o no se está afectando el derecho de la víctima en esa orden de archivo? Claro que se está afectando el derecho de la víctima y se está incumpliendo con la obligación constitucional de investigar y se está incumpliendo con la obligación legal donde se establece la exigencia del artículo 79 como consecuencia de la exequibilidad condicionada. Recordemos que nuestra Corte Constitucional es órgano de cierre en materia constitucional. Entonces a mí me preocupa sobremanera, como víctima, la decisión que se acaba de adoptar. Yo solicito a quien le corresponda conocer de este asunto en segunda instancia, que haga un análisis integral, que haga un análisis completo de la orden de archivo que se expuso en esta audiencia, que no reúne los requisitos establecidos en la normatividad constitucional y legal, para que se entre a establecer que efectivamente le asiste razón a la víctima al solicitar que lo procedente es el desarchivo y la continuación de la investigación. Si bien, es cierto, faltan escasamente unos días para que opere la prescripción, pero estoy dando la batalla hasta el último momento, porque yo considero que sí hay una afectación, porque yo considero que efectivamente la orden de archivo no era procedente, y en la argumentación que allí se establece, no se cumple, en primer lugar, con la exigencia del artículo 162, como se ha señalado, y en segundo lugar, con lo que la misma norma establece en el artículo 79. Es decir, que la valoración personal también puede ser de la señora juez de control de garantías, o la valoración personal también puede ser del señor defensor, como puede ser de la señora fiscal. Entonces la víctima hace una valoración personal y eso no se le puede atender. La valoración que yo estoy haciendo la estoy haciendo en derecho. La valoración que yo estoy haciendo la estoy haciendo de acuerdo a la interpretación que yo tengo sobre cuál es el alcance de la norma. La valoración que yo estoy haciendo la estoy haciendo de acuerdo a lo que me faculta a mí la Constitución y la ley para hacerlo. No es una valoración personal amañada, es una valoración basada en hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Los consagrados en la entrevista del 9 de abril del año 2006, que son los que le dan la categoría de delito al calificativo injurioso que la querellada pronunció. Que ese calificativo injurioso debe ser debatido en juicio es precisamente la razón por la cual estamos acá, porque es que aquí no hay una nueva acomodación a la situación fáctica, aquí sí hay una acomodación a la situación fáctica. Aquí no es procedente el archivo de conformidad con lo que establece el artículo 79, aquí lo que es procedente es continuar con una imputación, lo que es procedente es agotar una investigación integral, lo que es procedente es cumplir con la Constitución y la ley, lo que es procedente es proteger los derechos de la víctima.
Y lo que es procedente en derecho corresponde en su momento dado cuando se muestren las pruebas en el escenario natural que es el juicio. Allí sí estaría yo obligado, pero ante la ausencia de la Fiscalía de no solicitar en la audiencia preparatoria las pruebas correspondientes para establecer que fui yo la primera persona que creyó. Allí sí tengo la obligación yo, como víctima, de hacerlo, de irle a solicitar al juez autorice pruebas por parte de la víctima para poder demostrar en juicio que efectivamente tengo la razón y que efectivamente fui vulnerado en mi honra, porque así lo considero. Fui vulnerado en mi honra con estas declaraciones, con esos calificativos y que fueron posteriormente ratificados, porque yo no inicié una acción querella buscando publicidad, porque yo no inicié una acción querella buscando fama, porque yo no inicié una acción de querella buscando dineros, como en algún momento se quiso dejar pensar, porque yo jamás le dije esto a la querellada, como lo plantea ella, si bien sí tuvimos un encuentro en mi oficina, jamás le planteé esos aspectos, le expliqué cuáles eran las razones personales que me habían conducido a entablar la querella contra Sojo por una deuda de fe, cuestión que no va al caso, y por eso considero que la querellada sí incurrió en el delito de injuria, y por eso considero que de acuerdo a esos calificativos que están en la entrevista como tal, sí se configuran en el delito de injuria, que no puede hablarse, insisto, señores de segunda instancia, de que no hay una acomodación exacta a la conducta, de que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, porque es totalmente evidente. Cualquier estudiante de primer grado lee eso y efectivamente puede decir, aquí hay un hecho, un acto injurioso o un calificativo injurioso. Establecer ya lo que probablemente tenga que establecerse respecto a otras circunstancias es tela de otro costal, como se diría en el argot popular, es propio del escenario del juicio oral. Entonces, por eso, señores de segunda instancia, con todo respeto, comedimiento, sumisión, porque sé que la decisión de ustedes pondrá fin a esto, y tal vez sea mi última posibilidad de buscar que se haga justicia, de que se haga honor a nuestra obligación de la búsqueda de la verdad y la justicia, porque estamos a tan solo unos días de la prescripción. Yo no sé si alcance o no alcance. Yo solicitaría una especial recomendación del despacho de este despacho de control de garantías en enviar esto con la mayor prontitud posible y con las anotaciones correspondientes a la proximidad que hay de la prescripción. Estamos hablando del 9 de abril. No sé cuánto tiempo se torne, sé que la ley 1395 establece unos términos muy cortos, pero solicito que se haga especial recomendación en el momento en que se envíe la carpeta sobre esta particular circunstancia, en aras de que si me dan la razón, pues tenga la posibilidad la Fiscalía de poder cumplir con su obligación. En ese orden de ideas, les solicito a los señores o al señor juez de segunda instancia, que le corresponda por reparto el conocimiento de esta inconformidad planteada frente al recurso de apelación, que valore no solamente la argumentación que estoy haciendo en este momento en uso del recurso, sino que valore absolutamente todo el desarrollo de la audiencia y todos los elementos que se encuentran en la carpeta como tal, para que pueda tomar una decisión en derecho, para que pueda tomar una decisión que realmente esté dirigida en la búsqueda de la protección de mis derechos como víctima, y de mis derechos constitucionales y de mis derechos legales y de mis derechos amparados también en convenciones y en tratados internacionales frente a la protección y el amparo que debe tener la víctima en los procesos penales. Muchas gracias. Escuchado el recurrente, se concede el uso de la palabra al defensor de la iniciada, corriéndole traslado de él mismo como no impugnante. Conocidas las exposiciones del distinguido querellante, la defensa manifiesta que no las comparte, que solicita al funcionario ADCUEM se sirva a mantener la determinación que se ha tomado en esta audiencia, porque es absolutamente claro que no se han aportado elementos probatorios nuevos, como lo dice el inciso segundo del artículo 79, que es el motivo que seguramente amparaba la solicitud del querellante de que se hiciera la
el acto de desarchive del proceso penal. Eso es muy claro, no se puede ir en contra del mandato legal, es una norma absolutamente nítida que establece cuáles son los requisitos de una y otra cosa. Yo no diría, distinguida juez, que aquí hemos perdido el tiempo porque hemos escuchado cosas muy interesantes y argumentos excelentes de todos los intervinientes en la audiencia, pero lo que se ha debido discutir es precisamente si había elementos nuevos o no después del acto de la orden de archivo. Eso es, muy claramente lo ha dicho la Corte. La Corte dijo, no se trata de discutir los motivos del archivo, no se trata de discutir las razones que haya tenido el fiscal, se trata de establecer si existen y se presentan, si han traído nuevos elementos probatorios. Si no existen los elementos probatorios, la determinación del juez tiene que ser, como se ha hecho aquí, negar el desarchivo, porque el mismo querellante reconoce que no los trajo, que no los tiene. En esas condiciones, pues está muy bien, ya hemos aprendido muchas cosas relacionadas con el delito de injuria, con cantidad de reglamentaciones y con cantidad de determinaciones judiciales y jurisprudencias, pero realmente a lo que vinimos fue a establecer si había lugar a aplicar el numeral segundo del artículo 79. La distinguida funcionaria que preside esta audiencia permitió, a mi juicio, generosamente y dentro de un debate jurídico, que se extendieran los sujetos procesales en términos relacionados con los motivos que fundamentaron la orden de archivo. Pero realmente el centro, la nuez del tema, era si existían o no esos nuevos elementos, y al no existir, pues la razón le asiste al despacho, y por eso solicito al funcionario ADCUEM que confirme la determinación. Se concede uso de la palabra a la Fiscalía, a quien se le da traslado del recurso como no impugnante. Yo le solicito respetuosamente, su señoría, que la decisión que usted ha tomado hoy de no ordenar el desarchivo de esta investigación, de ordenar el desarchivo de esta investigación, sea nuevamente confirmada, su señoría. Acá hemos sido, como se ha llevado durante toda esta investigación, garantistas. Hemos garantizado los derechos de la defensa, los derechos de la víctima. Y, su señoría, hemos traído acá y no hemos tenido que sentar acá. Yo respeto profundamente eso, pero hemos tenido que aguantar todo una narrativa de la preclusión que, como usted bien lo tuvo en su exposición, no era motivo de esto, no era motivo de esto. Las diferentes actuaciones que se dieron, que fueron de una larga exposición, no era el motivo de esto. Ya en la parte final se tocó un poco esta parte en lo que respecta al archivo como tal, su señoría. Y por eso yo también, cuando se me fue solicitado el desarchivo, tampoco, yo no pude entrar a debatir jurídicamente muchas cosas, porque pues no podía entrar a debatir que no era cierto tal cosa. Ya se me estaba como ahí como juzgando. Yo pasé de fiscal a ser juzgada, y pienso que si se dan estos motivos, si los aceptaría, se darían ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría, una veeduría, la actuación. Si en ese momento se pensó, hace 3 años, en el 2008, a finales, de que no había ese ánimo, que se estaba incurriendo de actuando mal, y también lo dije por escrito en esa oportunidad, ¿por qué no se recusó? ¿Por qué no se recusó? Yo considero, su señoría, que acá lo que se debe tener en cuenta, él lo manifestado acá por la defensa, y ese principio de legalidad. Nosotros no podemos inventar nuevas cosas, sino que tenemos que tener en cuenta, como estudiantes de derecho, como ya funcionarios en un Estado, ese principio de la legalidad, ese principio de la legalidad que debe cumplir con esa verdad, con ese acoplamiento a la norma,
Nosotros no podemos legislar para un momento, ni criterios para un momento, no. No, su señoría, tenga presente que acá se debe estar en la legalidad de lo manifestado en lo concerniente a la tipicidad que está en el artículo 10. La ley penal definirá de manera inequívoca y expresa claras las características básicas y estructurales del tipo penal. Y yo eso fue lo que hice, analicé el tipo penal. Y ya planteé por qué, en qué momento y dónde encuentro la falla de ese tipo penal. La encuentro en el sujeto pasivo, persona individualmente considerada. Y también la encontré un poco más allá, los perjuicios no demostrados, a pesar del que se dijo, vuelvo y reitero, en la última. El 13 de diciembre, cuando se sale de esa audiencia, se le ordena nuevamente al policía judicial, que fue antes de mis vacaciones, hace una preocupación. En uno de los tantos puntos se le dice: entrevistar al denunciante, señor Sergio Reyes, con el fin de que manifieste. Es que la carga de la prueba sí le toca a la fiscalía, pero yo no puedo expresar lo que no me consta a mí, de que manifieste en forma concisa en qué le fue menoscabado su honra y prestigio, y cuánto evalúa los daños y perjuicios causados. Y el funcionario, hasta el 25, que apenas llegué, yo solicité la imputación porque son demoradas estas audiencias en que le den a uno fecha. El mismo 25 a las 5 de la tarde me estaba trayendo, que lo había hecho. Vuelve y dice: con el fin de cumplir la orden de policía judicial, somete informe a este funcionario de policía judicial en que fue menospreciada su honra y buen nombre ante la denuncia a la cual reposa en el despacho fiscal 145 por el delito de injuria y calumnia. La señorita Alejandra Escarate contestó: de acuerdo por la querella formulada por el delito de injuria agravada, a mi buen nombre, honor, honra y prestigio se afectó por los calificativos injuriosos y defensivos dirigidos por la querellada en contra mía en la entrevista televisiva. Y sigue, que no los puede cuantificar, porque eso se daría pues al final, manifestó también, pero no dijo en qué. Vuelvo y repito, yo hubiese querido tener más armas, y sin embargo, sin tener todas esas armas, traté de hacer una imputación, y vuelvo y hago la salvedad: la imputación se hace con un ánimo de precluir, principio de oportunidad o acusar. Entonces, su señoría, yo acá le he dado cumplimiento a nuestro ordenamiento penal, no se ha hecho más, y eso es lo que tenemos que escuchar acá en una hora, pero no, nos vimos obligados a escuchar todo lo que sucedió en la audiencia de preclusión, en la que yo me vi obligada pues a esa réplica también, de todo esto. Yo por eso no fue muy fácil mi contestación de desarchive. No se lo di en virtud del artículo del Código de la Constitución, del artículo 23, se lo di en virtud nada menos que del artículo 79, que él lo dice claramente: tráigame algo más y yo con mucho gusto esto lo desarchivo. Es que yo no tengo ningún interés en archivarlo, doctora, yo quisiera, y se apoyó en el afán de que en enero solicité imputación, en febrero también. Yo quisiera haber llegado, pero si no tengo los elementos, no puedo. Yo soy un ser humano, y hay un momento de la vida en que uno hace una ponderación de las cosas, y yo lo hice, y fue en el momento en que ya decidí archivar. ¿Qué más que un colegaje, como le digo nuevamente, su señora? Pero no, yo acá me ceñí estrictamente a lo que dice nuestro Código de Procedimiento Penal, a lo que dice el Código Penal, estrictamente a eso, su señoría. Acá no ha habido más. Créame que si en este momento surgiera ese elemento, hubiese surgido hoy, yo hubiese realizado inmediatamente la preclusión. De hecho, la traía lista para evitar una prescripción. Yo bien podría decir que tengo mucho trabajo, es más, hasta el 7 de febrero fue el arraigo que se hizo. Yo bien puedo disculparme de todo el trabajo que hay, pero no he querido, doctora. Tengo las pruebas, por eso en un momento que yo tenga que ser investigada, estoy dispuesta. Más no he podido hacer como funcionaria, estoy acá, dedicando horas, porque esto era una audiencia de 2 horas y lo he escuchado con todo el respeto. Y lo digo, lo siento mucho, yo quisiera, pero yo tengo que someterme a lo que me dice mi Constitución Nacional, en mis deberes, y a lo que me rige un lineamiento, un Código Penal y un Código de Procedimiento. Pero yo, su señoría, no encuentro ese elemento que me pueda ayudar a que se abra una investigación, y le solicito respetuosamente que la decisión sea la misma que acaba de tomar su señoría, en el sentido de que no hay lineamientos, no hay una nueva, no hay nada que nos obligue
jurídicamente abrir este proceso. Gracias, su señoría. Escuchado el recurrente sustentando el recurso de apelación y dada el uso de la palabra en traslado del mismo a los no impugnantes, pese a que en apartes de la sustentación el recurrente refiriera argumentos no expuestos previo a la decisión y que hiciera referencias a derecho comparado que no puso de presente en audiencia, considerando que la valoración de su argumentación la debe realizar la segunda instancia, se concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el superior y se hará trámite bajo los lineamientos procesales fijados para el efecto. Esto dentro del Código Único de Investigación 11-001-60-00014, 2006-80-311, número interno 135-565. Declaro finalizada esta audiencia preliminar hoy 11 de marzo del año 2011, siendo las 4:27 de la tarde. Muchas gracias. Reintegro elementos puestos de presente en audiencia por el solicitante y por la Fiscalía General de la Nación.